Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha conmocionado a todos los fans. Halil İbrahim Ceylan publicó una carta dirigida a Esla Turkoglu y las redes no pueden dejar de hablar de ello. Todo comenzó cuando el actor compartió en sus redes sociales una imagen en blanco y negro con un texto que muchos identificaron como una carta de amor. En ella, sin mencionar nombres directamente, Halil escribió: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Y aunque el destino haya decidido separarnos, hay verdades que solo el corazón entiende". Estas líneas bastaron para que los seguidores de ambos comenzaran a especular que la carta estaba dedicada a Esla. Los comentarios no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Los fans escribían frases como: "Halil todavía ama a Esla", o "esto no es solo una carta, es una declaración de amor pública". Las redes se llenaron de teorías sobre si los actores estaban viviendo un reencuentro o si Halil simplemente estaba cerrando un ciclo. Según medios locales, Halil habría escrito la carta durante un momento de introspección tras el final de su último proyecto televisivo. Una fuente cercana al actor aseguró que él había estado más reflexivo que nunca y que la carta fue su manera de liberar emociones acumuladas. Halil no buscaba generar controversia, solo necesitaba expresar lo que sentía, dijo esta fuente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Esla Turkoglu. Aunque no mencionó directamente el tema, pocos minutos después de la publicación de Halil, compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase breve pero contundente: "No todas las cartas necesitan respuesta". Esa simple oración fue suficiente para encender las redes. Los seguidores interpretaron sus palabras como una respuesta indirecta, y el tema se convirtió en tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana donde ambos actores tienen miles de fans. La situación se volvió aún más intensa cuando algunos usuarios notaron que Halil eliminó la publicación unas horas después. Pero el contenido ya había sido capturado por sus seguidores y difundido en todas las plataformas. Uno de los fragmentos más comentados decía: "A veces amamos en silencio para no destruir lo que el destino no pudo unir". Estas palabras, cargadas de emoción, hicieron que muchos fans sintieran empatía por el actor, describiendo su gesto como una confesión valiente y sincera. Por su parte, un periodista especializado en espectáculos aseguró que Halil y Esla llevaban meses sin comunicarse directamente, pero que entre ellos había quedado una conexión profunda. No hace falta hablar para sentir. Ambos saben que lo que vivieron fue real y muy fuerte. Esta carta es simplemente un eco de todo aquello, declaró el periodista durante un programa de televisión. La historia dio un giro aún más sorprendente cuando, al día siguiente, un programa de televisión mostró imágenes exclusivas de Halil caminando solo por las calles de Estambul, visiblemente pensativo. Los reporteros intentaron acercarse para preguntarle sobre la carta, pero él solo respondió con una frase que aumentó el misterio: "Algunas verdades se escriben una vez y no necesitan repetirse". Esa declaración enigmática bastó para mantener el tema en el centro de todas las conversaciones. Mientras tanto, los fans de Esla comenzaron a defenderla en redes, afirmando que la actriz ya había cerrado esa etapa de su vida. Algunos incluso recordaron entrevistas pasadas en las que Esla mencionó que había aprendido a perdonar sin volver atrás. Sin embargo, otros seguidores aseguraban que su silencio no era indiferencia, sino dolor reprimido. Una fan comentó: "Esla siente más de lo que muestra". Esa historia en Instagram fue su manera de decir: "Aún duele". Las teorías continuaron multiplicándose cuando un detalle no pasó desapercibido. El fondo de la carta publicada por Halil mostraba una mesa de madera con una taza de café muy similar a la que ambos solían compartir en antiguas fotos de rodaje. Esa coincidencia bastó para que muchos concluyeran que la carta estaba escrita desde un lugar lleno de recuerdos compartidos.
Esa mesa no es casualidad, escribió un usuario en Twitter. Alil está hablando desde el mismo espacio donde nació su historia con Esla. Horas después, varios portales digitales revelaron que Alil había rechazado participar en una entrevista para aclarar la situación. Su representante emitió un breve comunicado en el que afirmó: Alil Ibrahim Seyhan no está interesado en discutir su vida privada. La carta fue un gesto personal, sin intención de generar especulaciones. Pero lejos de calmar las cosas, ese comunicado solo avivó el fuego. En un nuevo giro, la prensa descubrió que en uno de los proyectos recientes de Esla, el guión contenía una escena en la que su personaje recibía una carta anónima con palabras muy similares a las de Alil. Los fanáticos inmediatamente relacionaron el hecho, afirmando que ella también estaba respondiendo artísticamente. Es su manera de hablarle a través de la ficción, escribió un seguidor. La coincidencia fue tan grande que varios medios titulaban: Esla responde a Alil desde la pantalla. En redes sociales, los hashtags #Alil carta para Sila y #respuesta de Sila se mantuvieron en tendencia durante varios días. Los fanáticos dividieron opiniones, mientras unos pedían una reconciliación, otros defendían la independencia emocional de la actriz. Incluso algunas celebridades turcas se sumaron al debate. Una famosa colega de ambos escribió en X: a veces, lo más valiente no es decir, te amo, sino aceptar que ya no puedes hacerlo. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió 3 noches después, cuando Alil fue visto en un concierto benéfico recitando un poema que, según muchos, estaba inspirado en su carta. En un tono profundo y sereno, dijo ante el público: si alguna vez lees esto, sabrás que nunca fue adiós, sino un hasta siempre. La audiencia respondió con un aplauso conmovedor. Las imágenes se difundieron rápidamente y volvieron a colocar el nombre de Esla en las tendencias. Desde entonces, ambos artistas han mantenido silencio. Ninguno ha confirmado ni desmentido las interpretaciones de los fans. Pero lo cierto es que la carta de Alil Ibrahim Seyhan no solo fue un gesto poético, sino un mensaje que abrió heridas, recuerdos y esperanzas entre millones de seguidores que, una vez más, sueñan con ver a Alil y Esla juntos. Aunque sea en la pantalla o en las líneas de una nueva historia por escribir. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta historia y contarnos: ¿creen que esta carta fue una despedida o un intento de reconciliación? Los leo en los comentarios.